¿Qué hizo tu profesor loco para ser despedido? En mi colegio despidieron a una profesora loca y horrible, principalmente por mi culpa. Ella era profesora de lenguaje, y en lugar de hablar sobre el material, se pasaba los días hablando de su día a día, y de cómo no tenía ombligo a causa de una liposucción. Tenía un sobrepeso espantoso, además de ser una mala maestra y no enseñar lo que la escuela le obligaba, e incluso elegir libros súper cortos de leer, para no tener que esforzarse mucho. También hacía pequeñas venganzas desagradables con los estudiantes que no le gustaban. Un amigo mío era algo lento para aprender, pero no era un tonto. Él estaba ansioso por aprender. Día tras día durante meses, veía cómo él preguntaba sus dudas para intentar comprender la clase, pero ella no hacía nada más que tomarlas como preguntas tontas. Literalmente vi cómo despojó la autoestima de ese pobre chico, hasta que no pudo deletrear bien las palabras más pequeñas. Finalmente, me enojé tanto que me paré mientras ella insultaba a mi amigo, y lo trataba como un descerebrado. Le dije que dejara de ser una desagradable gorda, vieja y fea, que tenía que reprender y menospreciar a sus alumnos para conseguir un poco de felicidad falsa en sus horribles días. Ella se quedó allí, con la cara roja de la furia y sin palabras. Yo era un excelente estudiante, así que nadie esperaba eso de mí. Agarré mis cosas, caminé directamente a la oficina del director y le conté todo sobre lo que había estado pasando con ella durante esos meses. Sorprendentemente, en el transcurso de esa semana, unos 20 estudiantes respaldaron mi historia. Estaba en detención con ella vigilándome cuando le entregaron su recibo rosa, el recibo que indicaba su despido. Ella balbuceó cuando se lo dijeron y luego empezó a gritar de la furia, tanto que tuvo que ser escoltada fuera del colegio por seguridad. Era un colegio de élite y estoy seguro de que la profesora ganaba muy bien. No diré que se sintió bien ayudar enormemente en su despido, pero ella misma se lo buscó. Hice algo similar en la secundaria. Tenía una maestra suplente bastante anciana. Un día hizo un largo discurso anti-gay en clase. Era bastante desagradable. Mi amigo gay estaba sentado a mi lado y comenzó a llorar en silencio. Toda la clase se sintió incómoda porque sabían que mi amigo es gay, pero nadie dijo nada. Le dije a mi amigo, voy a ponerla en su lugar. Él respondió, no, está bien, déjala en paz. Así que lo hice y me mantuve en silencio durante unos minutos. Como 15 minutos después, comenzó a hablar sobre los habitantes de Nueva Zelanda. Estábamos en Australia, diciendo que los maoríes, los nativos de Nueva Zelanda, son ladrones de subsidios. Los comenzó a criticar e insultar en frente de todos. El problema fue que yo soy parte maorí. Me puse de pie y le dije que era una vieja mal hablada. Después salí de clase y fui con el director para contarle todo. Para ser una escuela pública pobre, realmente lo manejaron bien. Después de hablar con mi amigo para corroborar mi historia, la despidieron rápidamente. La principal razón, en realidad, fue que comenzó a hablar mal sobre los aborígenes con el director. Curiosamente, el director es parte aborigen. Sorprendentemente, la profesora de francés que constantemente mostraba películas, cómics y libros que involucraban niños desnudos, fue despedida cuando encontraron fotos de niños sin ropa en su celular. El profesor de francés que inmediatamente la reemplazó duró 4 meses. Le arrojó un ladrillo a un estudiante. No creo que haya tenido un profesor de francés normal. Tu escuela pasó por profesores de francés, como Hogwarts pasó por profesores de defensa contra las artes oscuras. En la preparatoria, 2 profesores solían tener relaciones en el auditorio. Uno de los estudiantes fue al auditorio para cambiar los filtros de luz y los atrapó. Al día siguiente, la escuela estalló en controversia. Yo estaba en la clase que enseñaba el profesor. El director llegó tranquilo y sereno al salón, sacó al maestro de la clase y trajo a un sustituto para que se quedase con nosotros. Luego el profesor volvió, tomó sus artículos de su escritorio, no dijo una sola palabra y se fue. No volvió nunca más. Estaba en 5º grado, en una clase de estudios sociales, cuando mi maestro tuvo una pequeña ruptura con la realidad causada por el estrés postraumático. Él había ido a la guerra algunos años antes. Un niño estaba jugando con las motas para borrar la pizarra en la parte de atrás del salón de clases y de pronto las aplaudió muy fuerte a propósito. Hizo un sonido muy ruidoso de un disparo y el profesor reaccionó instantáneamente. Lo primero que hizo fue saltar por sobre su escritorio para cubrirse tras él y gritar a los estudiantes que corriesen fuera del salón. Luego lanzó una grapadora como si fuera una granada y gritó durante unos 10 segundos seguidos. Se necesitó que viniesen varios profesores para poder calmar al profesor y que volviese a la realidad. Le dieron permiso para tomarse un par de días libres, pero lo despidieron justo cuando volvió. Pero el estrés postraumático no es culpa suya. ¿Qué diablos les pasa? Sé que parece cruel, pero como padre, tengo que decir que prefiero no arriesgarme a que confunda a los estudiantes con una amenaza. Mi maestro de 4º grado fue despedido porque alguien cagó en el piso de la sala de niños y pensó que sería una buena idea poner a los niños en una fila y olfatear sus traseros para ver quién era el responsable. Plot twist, el que se cagó fue el profesor y creyó que sería la excusa perfecta.
Mi profesora de portugués estaba siendo observada por los administradores de la escuela. Mientras estaba en la oficina junto con otros amigos esperando para hablar con ella, entraron los administradores buscándola y le dijeron que ese sería el último semestre que enseñaría en el colegio porque estaba despedida. En realidad, no tenían ningún motivo real para despedirla. Solo no les gustaban que ella enseñase distinto y sus sugerencias para ayudar a la escuela. Simplemente le dijeron que no encajaba con el personal. Ella era una profesora increíble, la única de toda la escuela que realmente se preocupaba por el bienestar de los estudiantes. Ella recompensaba el esfuerzo de los alumnos, nos permitía ir a buscarla para consultar tareas y pedirle ayuda para nivelarnos en caso de que estemos perdidos. Era la única profesora que hacía eso. Después de que la despidieron, muchos de nosotros escribimos cartas en su nombre, ya que muchos no querían continuar en el colegio sin ella. Los administradores no cambiaron de opinión y mi profesora nos dio a todos una A ese semestre antes de irse. Mi profesor de religión de la escuela vertió agua bendita en la cabeza de mi compañero gay. Le dijo que tenía un demonio dentro y que se iba a ir al infierno si no dejaba de hacer caso al demonio. Lo despidieron después de unos días. Nunca despiden a las monjas católicas, pero nuestra maestra de historia de segundo año se volvió loca por completo un día debido a la total indiferencia de la clase hacia sus lecciones de mitología griega. Algunos se quedaban dormidos en las clases y honestamente, las clases eran increíblemente aburridas. La hermana pidió con calma que pasáramos nuestros libros de mitología al frente de la clase. Una vez que tuvo nuestros libros, comenzó a gritar muy fuerte sobre lo terribles alumnos que éramos horribles y vagos y un montón de cosas más, mientras ella rasgaba las hojas de los libros y las arrojaba por una ventana abierta a la nieve. Estábamos todos sentados tranquilamente escuchándola, cuando el director, cuya oficina estaba directamente debajo del aula, entró muy molesto en el salón, asumiendo que los estudiantes estaban haciendo travesuras. ¿Por qué otra razón llovería libros rasgados fuera de la ventana de su oficina? Se quedó en shock y pasaron varios segundos antes de que se recuperara del impacto de ver a una monja delirando y arrojando libros por la ventana. La escoltó afuera rápidamente y nosotros nos quedamos allí con conversaciones en voz baja hasta la siguiente campana. Nunca la volví a ver. Otro profesor se hizo cargo el día siguiente, quien hizo las clases muy interesantes. El año en que vomité sobre una monja por negarse a dejarme ir al baño fue el último año que ella enseñó. De hecho, ese día sacó a mi hermano fuera de la clase y le gritó por dejarme vomitar sobre ella. ¿Qué tenía que ver mi hermano en ello? Una profesora de mi escuela secundaria era muy cercana a los estudiantes. Hacía cosas como seguir a los estudiantes en Instagram y Twitter. Comentaba en sus fotos todo el tiempo y les enviaba mensajes privados. Nadie pensó nada al respecto porque esa era su personalidad, hasta que descubrimos que terminó acostándose con una estudiante. Nadie lo supo hasta que el alumno no vino un día y la noticia salió a la luz. Perdió su trabajo y a su marido, con el que tenía 2 hijos. Todos se sorprendieron al principio, pero al mirar hacia atrás, era bastante obvio que algo iba a pasar. Cuando tenía 10 años, estaba en una clase con 36 niños. Éramos demasiados y todos éramos bastante horribles, pero un niño era el peor. Vomitó en el cajón del escritorio del profesor porque pensó que sería divertido. Cuando había un minuto de silencio por algo serio, él no dejaba de reír. Un día, no dejaba de gritar, aunque la maestra le pidió que parase múltiples veces. Estaba sentado junto a la puerta que estaba entreabierta. Después de un rato, la maestra caminó hacia él, agarró la silla en la que el niño se sentaba y la lanzó junto al niño por la puerta entreabierta. Luego cerró la puerta con el niño y su silla fuera en el piso. Otro maestro estaba en el pasillo y vio esto. Estoy seguro de que fue por él que nuestra maestra fue enviada a casa ese mismo día y nunca volvió.